Una etapa fundamental de la crianza que no se concibe como parte de la educación pública. Una tarea precaria, como si no estuviéramos dejando en sus manos lo más delicado, lo más importante. Un desafío político por la conciliación y por el futuro. Soy Juan Luis Sánchez. Hoy en Un Tema al Día. De 0 a 3 años, la educación pública tiene deberes. Una cosa antes de empezar. ¿Sabías que Kit Digital ha llegado a más del 92% de los municipios de España? Te cuento más al final del episodio. Las trabajadoras de la educación infantil están en huelga. Hola, soy Lucía Martínez, soy educadora infantil desde hace más de 15 años y actualmente trabajo en una escuela de gestión indirecta de la red municipal del Ayuntamiento de Madrid. Lucía está en Madrid, en Navarra y Cataluña están Narila y Gina. Hola, Kaixo, soy Narila y trabajo como educadora infantil en Navarra desde hace 23 años. Hola, yo soy Gina Rius, trabajo en las escuelas infantiles del Ayuntamiento de Barcelona, en Cataluña. En cada lugar de España, las educadoras infantiles protestan por razones específicas. Cada comunidad autónoma, como luego veremos, es un mundo. Pero hay reivindicaciones comunes. Es que se le dé al primer ciclo de infantil el valor que tiene, que se reconozca la importancia de lo que ocurre en las escuelas infantiles y que se dignifiquen las condiciones que se dan en el 0-3, que tienen a la primera infancia y a las trabajadoras que la sostenemos, pues completamente olvidadas. Claramente esto responde a que no se le está dotando del carácter educativo y del reconocimiento que merece esta etapa como etapa educativa y tampoco se está reconociendo a las profesionales. Y toda la vida ha sido algo vocacional, ¡ay, te encantan los niños! Quieren que se las tome en serio y esto se traduce en dos grandes demandas de entrada. La primera, sí, el salario. El tema de los salarios es crucial en esta lucha. En educación infantil, unos salarios muy bajos. Los salarios y también las ratios, es decir, el número de niños de niñas por cada educadora de infantil. Las ratios en 0-3 no es que sean altas, es que son abusivas, porque estas son las ratios que manejamos actualmente. 8 bebés para una educadora, 14 criaturas de 1-2 para una educadora, 20 criaturas de 2-3 para una educadora. Cualquier persona que haya tenido un bebé entre sus brazos es consciente de que sería imposible dar respuesta a las necesidades de 8 bebés a la vez en el mismo espacio. Y estas son las ratios que actualmente hay en las escuelas infantiles. Están prácticamente doblando las recomendaciones europeas. Y eso comporta que realmente no se pueda hacer el cuidado, ni dar la atención, ni hacer la tarea educativa como se debería hacer. Las ratios también son abusivas en el contexto de espacio. Las administraciones tienen que ser conscientes ya de que una sola persona no puede atender a 8 bebés, no puede atender a 14 criaturas de 1-2 años o a 20 de 2-3. Que es en este momento cuando estas criaturas están empezando a hablar, empezando a andar, a gatear, a la motricidad fina, la gruesa, la gestión de emociones, el identificar, ¿no?, sus sensaciones, sus sentimientos, tengo hambre, tengo sueño, a expresarse, y una pareja educativa en cada aula, donde mientras una de las educadoras o trabajadoras está aseando a un niño o está dándole de comer, pueda estar otra acompañando todos los procesos que pasan en ese espacio de juego libre donde están descubriendo, están empezando a generar relaciones, a conocer objetos materiales, el espacio, el tiempo, y tiene que estar ahí una persona acompañando todos esos momentos. Todos los que hemos tenido hijos, hijas de entre 0 y 3 años, y todos pasan por ahí, sabemos que esto es un melón por abrir, un problema. Pero el tiempo pasa rápido y a esas edades las prioridades urgentes no faltan. Nuestros hijos e hijas salen de ahí, pero ellas se quedan. Daniel Sánchez Caballero, hola. Hola. Daniel Sánchez Caballero es mi compañero del diario.es, especialista en educación. Dani, miremos esto desde la parte de las trabajadoras y también de las familias, porque ya el acceso a la educación infantil es sintomática del problema de fondo, ¿no? Encontrar un lugar para tu hijo o tu hija de 0 a 3 años cuando tú tienes que volver a trabajar es un problema.
Pues básicamente una cuestión de disponibilidad. Un poco depende de dónde estés en España, pero en muchos sitios de España hay muchos problemas de acceso a las plazas públicas porque hay muy pocas. Ese sería el primer problema. Y el segundo es que si te quedas fuera de la escuela pública, las privadas son muy caras, muy, muy caras. Y es un problema importante para muchas familias. ¿En qué partes de España es más fácil, más difícil llevar a tu hijo o tu hija a una escuela infantil? Vale, para esto creo que es importante explicar primero la etapa de la educación infantil, el 0-3, porque el 3-6, 3 a 6 años también es infantil, pero eso está absolutamente integrado en los colegios, con lo cual aquí estamos hablando siempre del 0-3. Esta es una etapa que ni es obligatoria ni está universalizada. Entonces el Estado no tiene obligación de ofrecer plazas para todos. Este es el origen del problema. Ahora, en los últimos años ha crecido bastante la matriculación, a base de hacer un esfuerzo propio y con muchos fondos europeos, pero el problema parte de aquí. Entonces, a partir de aquí, en las grandes ciudades es generalmente más complicado encontrar una plaza pública. Y luego en el norte, en comunidades como Euskadi y Cataluña tienen bastante más cobertura, en general, más matriculación, en Andalucía también. Como no es un servicio que el Estado tenga que garantizar, pues hay tortas por las escuelas públicas porque hay mucha diferencia entre una escuela pública en la que puede ser gratis o tener un pequeño pago mensual a una escuela privada que te puede costar 500, 600 euros al mes. Entonces es que hay una diferencia muy grande que para muchas familias es directamente insalvable. Es la diferencia entre ir a la escuela infantil o no ir a la escuela infantil. Primer problema, hay pocas escuelas infantiles públicas. Segundo problema, si no accedes a las públicas, las que no son públicas son caras, aunque sean pequeñas y no quieran hacer gran negocio. ¿Cuáles son, Dani, los criterios de selección de tu hijo sí tiene plaza pública, tu hijo no? Este es un tema interesante porque cada comunidad fija sus propios criterios. Entonces, tú puedes primar renta, por ejemplo, dar más puntos por renta, o puedes primar, como hace la Comunidad de Madrid, que los padres estén trabajando, ¿no? Porque consideras que como los padres están trabajando no pueden cuidar al niño, entonces necesito facilitarle a esta familia que tenga donde aparcar, entre comillas, al bebé. Esto es interesante porque, claro, estás favoreciendo para que vayan a la escuela pública a familias con 2 salarios que en teoría podrían pagarse una escuela privada frente a si a lo mejor están los 2 padres en el paro y no pueden pagar, pero para ellos no hay puntos para ir a una escuela pública. Entonces la Comunidad de Madrid, por ejemplo, da muchos puntos para las familias trabajadoras. Y teóricamente da muchos por renta, pero es muy difícil llegar al mínimo de renta porque tienes que ganar muy poco dinero. Entonces básicamente, pues como en la otra etapa, renta, cercanía a la escuela o por lo menos vivir en el mismo domicilio, todo eso suma puntos. Hay muy pocas plazas públicas y quien no consigue entrar en esas escuelas públicas acaba en guarderías o escuelas infantiles privadas o en proyectos alternativos, madres de día, nidos. En ese universo hay de todo y está bien que exista como alternativa para quien quiera, pero, Dani, ¿cuánto ocupa ese universo de cuidado infantil que no es público? Pues más o menos está al 50%, prácticamente mitad y mitad. Hay como un 53 en la pública y un 47 en la privada. Pero bueno, esto habla un poco de la disfunción de una etapa. En la etapa obligatoria, lo público llega al 66% y si le sumas lo concertado se dispara al 80 y mucho, 90. Claro, no creo que podamos hablar de privatización porque en realidad es que todo esto nunca fue público. Antes se asumía que los niños pequeños estaban con sus madres en casa porque las madres no trabajaban. Luego, cuando las madres llegan al mercado laboral, pues asumimos que se quedarían con alguien de la familia, la abuela. Y cuando las redes familiares desaparecieron de las grandes ciudades o las maternidades tardías complicaron eso de una rutina con los abuelos ya demasiado mayores, pues al final todo el mundo ha tirado de guardería. Y ya solo el nombre nos dice mucho de que siempre han sido consideradas algo logístico, no político, no institucional, no educacional. ¿Y quién está a cargo de las guarderías, por cierto? 97% de las trabajadoras, de nuevo, mujeres. Pues yo creo que es por el carácter histórico que ha tenido la educación infantil como una etapa asistencial, digamos, de guardería. Antes siempre se ha pensado que era una etapa para que los padres se puedan ir a trabajar y ¿qué hacemos con el crío? Pues lo dejamos aquí aparcado. Entonces tenía esa consideración de, bueno, pues las trabajadoras ni están cualificadas ni necesitan estarlo porque lo único que tienen que hacer es cambiarle el pañal al bebé. Hay que cambiar ya esa visión que tenemos del 0-3, dejar de lado guardería, que ya es algo que nos duele, que no es cariñoso, porque hay una labor pedagógica muy grande detrás de
de lo que se hace en las aulas del 0 a 3. Entonces, todo esto a la gente le parece que es como muy fácil. Tú vas ahí, te sientas en el suelo, aplaudes, cuando se hace cacas le cambias el pañal, cuando tiene mocos le limpias los mocos, y no es así. No es como, pues cambiar pañales y dar de comer y cantar canciones, y no es así. Llevamos años en la pelea de que dejen de llamarnos guarderías y nos llamen escuelas infantiles, incluso cuando se nos dice que lo hacen desde el cariño. Para nosotras el lenguaje hace pensamiento y crea narrativas, y llamar a las cosas por su nombre genera un discurso y subyace un pensamiento. El hecho de ser mujeres y de estar cuidando, pues sí, parece que afecta y mucho a la idea y al concepto que se tiene de nosotras. La cosa es que la concepción de la etapa de infantil ha cambiado muchísimo. Hay estudios que establecen muy claramente que hay una relación clara entre acudir a la etapa infantil y una mejoría en tu rendimiento futuro. Es una etapa muy educativa y también se está luchando un poco para que aunque ya las leyes contemplan esto lo pone en la ley, que la infantil tendrá una consideración de etapa educativa. Pero falta que la sociedad vaya detrás y sobre todo muchos gobiernos autonómicos. Estamos escuchando a estas trabajadoras hablar de gestión directa. Es un modelo que a priori no nos suena de otras etapas educativas. Y pedíamos el nivel C como las compañeras de gestión directa. Estas trabajadoras, tanto las de escuelas privadas como las de gestión indirecta de antiguas licitaciones, se ha visto absorbido por la subida del salario mínimo y actualmente ellas están cobrando el SMI. Dani, ¿de qué hablan? ¿Qué modelos de educación infantil tenemos en España? Pues es un modelo como un poco diverso y eso en parte es lo que está generando el problema laboral que hay ahora mismo. Hay básicamente 3 tipos de escuelas infantiles. Las públicas, de propiedad pública y gestión pública, son las que menos problemas tienen, las que mejor funcionan a nivel de precios para las familias y a nivel de condiciones laborales para las empleadas. Las públicas de gestión privada son un modelo intermedio de titularidad pública, pero que se sacan a concurso, una empresa lo gana y tiene la gestión durante un tiempo. Estas estarían en un punto intermedio. Y luego están las privadas, que es donde probablemente esté el mayor problema, porque son las que peor pagan y las que peores condiciones ofrecen en general. Pero Dani, entiendo que esto sucede porque la educación infantil pública, gratuita, no está desarrollada en España, ¿no? El Estado no tiene por qué garantizarla. Sí, la ley lo que establece es que la educación obligatoria va de los 6 a los 16 años. Entonces, las etapas inmediatamente anteriores y posteriores están universalizadas. Todo el mundo, o el 90 y pico %, hace algo después de la ESO y va al colegio desde los 3 años, aunque no sean obligatorios ni el 3-6 ni después de los 16. El 0-3 no. Ese es el siguiente gran reto, sin que me lo preguntes, pero te lo digo yo. Ese es el siguiente gran reto que tiene la educación en este país, que es universalizar el 0-3, para que todo el mundo pueda acudir a una escuela pública, que es lo que pasa, por ejemplo, con el bachillerato. El bachillerato terminas y tú puedes ir, siempre hay plazas en los centros públicos, aunque no sea obligatorio. Es un poco la misma idea. ¿Y a quién le corresponde meterle mano a todo esto? ¿De quién es la culpa? ¿De quién es la responsabilidad de haber dejado todo este gran mercado de necesidad imperiosa de las familias por el cuidado y la educación infantil sin haberse blindado desde lo público? Pues es una buena pregunta. Este gobierno, hay que decirlo todo, ha hecho una apuesta fuerte, pero realmente el gobierno no tiene la competencia en educación infantil, más que como en todas las etapas de generar el marco básico, pero realmente las competencias son de las comunidades autónomas, pero el gobierno le ha querido dar un impulso, ha destinado mucho dinero específicamente a la creación de plazas públicas. Y bueno, de hecho, está surtiendo efecto. Estamos 10 puntos por encima en escolarización de lo que la OCDE marcaba como objetivo para España para 2025, que era un 45%, y estamos en el 55%. Entonces, en los últimos años sí que se ha hecho un esfuerzo, pero más por ampliar el sistema y ofrecer más plazas que por las condiciones laborales de las trabajadoras. Esto es una cosa que depende un poco de las comunidades autónomas. Y lo realmente curioso de esta etapa es que hay trabajadoras en la pública que tienen unas condiciones relativamente razonables. Entonces el problema está ahí. El problema realmente está en la privada y en la gestión indirecta. Lo decíamos al principio, diferentes comunidades autónomas, diferentes matices, diferentes modelos.
Nos lo cuentan ellas mismas. Porque estábamos cobrando menos que las que trabajaban directamente para el Gobierno de Navarra. Mi realidad es bastante excepcional porque soy funcionaria del Ayuntamiento de Barcelona, entonces no tiene nada que ver mi salario con el de la mayoría de compañeras. Y por otro lado, estos bajos salarios también responden a una externalización del servicio. Siempre que un servicio se externaliza, se privatiza, prevalece la reducción de costes frente al gasto. Daniel, la última. Estas trabajadoras están reivindicando mejores condiciones, pero tú mismo lo decías, las que trabajan en la pública tienen mejores condiciones. Quizás si se resolviera el problema del abandono público de la educación infantil, se resolvería en parte el problema de los salarios, ¿no? Porque el Estado, ¿qué puede hacer para mejorar las condiciones de estas educadoras que trabajan en ámbito privado? Pues subir el salario mínimo interprofesional, ¿no? Poco más. Claro, sí, no, es así tal cual. El sueldo de las trabajadoras siempre está obligado en el sector privado, está muy cerquita del SMI, efectivamente. En los últimos años han mejorado por efecto arrastre o empuje del SMI, es lo que hace que ahora ganen por lo menos algo más de 1.000 euros. Pero efectivamente, si todo el sector fuera público, la mitad del conflicto laboral probablemente no existiría, porque no diré que nadan en la abundancia, porque no es la situación ni de lejos. La docencia en este país no está mal pagada, pero no te retira. Pero en la pública hay unas condiciones sensiblemente mejores que en la privada o en la pública de gestión indirecta. Daniel Sánchez Caballero, compañero, muchas gracias. A vosotras. Y antes de marcharnos... Hasta la fecha, Kit Digital ha concedido más de 935.000 ayudas a pymes y autónomos para digitalizar sus negocios. Kit Digital es un programa del Gobierno de España gestionado por Red.es, entidad adscrita al Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública a través de la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, y cuenta con la Cámara de Comercio de España como entidad colaboradora. Kit Digital está financiado por la Unión Europea a través de los fondos Next Generation EU, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, y su objetivo de impulsar la digitalización de pymes y autónomos de todos los sectores. Esto es Un Tema al Día, el podcast del diario.es. Si te gusta lo que hacemos, necesitamos tu apoyo. Hazte socio, hazte socia en eldiario.es/Un Socio al Día. Este podcast lo producen Carmen Ibáñez, Marcos García Santonja, Lucía Martín y Izaskun Pérez. El montaje es de Pedro Nogales. Yo soy Juan Luis Sánchez. Mañana, otro tema.